Hola viajeros, ya es viernes y no sabéis las ganas que tenía de que llegara este viernes porque ha sido una semana, la verdad, bastante estresante. Espero que la vuestra haya ido mejor. Pero bueno, tenemos una solución que es perfecta porque en febrero descubrimos una casa rural cerca de Rupit que se llama Mas la Serra, en la que, aparte de que comimos de maravilla, nos pudimos relajar de una forma impresionante. Y además estoy muy contento porque este es el primer viaje de este canal en el que ya pensamos un poco en cómo grabar todo y no improvisamos como en los vídeos anteriores. Así que vamos allá. Pues nada, ya hemos llegado a la casa y ahora vamos a entrar a hacer el check-in para ya ir a dar un paseo por aquí por la montaña, que está lleno de campos súper tranquilos, y a coger un poco de hambre para antes de cenar. Que Emilia, que es la persona que se encarga de llevar la casa, nos ha explicado ya todo lo que nos va a preparar y la verdad es que nos espera una cena magnífica. Vamos allá. Estamos paseando por los alrededores. Esto va a salir, ¿eh? Anda que no. Lo que decía, que estamos paseando por los alrededores de la casa y la verdad es que es como pasear por una postal porque es realmente bonito. Bueno, ya veis que después de este paseo en el que, como podéis imaginar, hicimos bastantes tomas y que la verdad también es que nos está trayendo bastantes risas en los siguientes viajes cada vez que grabo un paisaje, pues finalmente volvimos al Mas la Serra para cenar. Esa cena empezó de maravilla, con un vino con un nombre mágico, y luego nos trajeron una ensalada de judías verdes y tomates, todas del huerto, con unas virutas de jamón ibérico y queso parmesano que os prometo que a mí me ponen esa verdura de pequeño y me la como fijo. Luego nos trajeron una hamburguesa que estaba súper bien hecha y estaba encima de una cama de verduras que, así un poco crudita, era perfecta. Luego, como veis, así es como queda la hamburguesa después de que Isa me ponga toda su cebolla caramelizada encima. Y bueno, de postre yo me pedí un flan que muy probablemente haya sido el flan más esponjoso que he comido jamás, e Isa se comió un pastel de queso. La verdad es que después de esa cena tan buena, volví a la habitación pensando en cómo habrían quedado los vídeos y demás, y reconozco que tengo que encontrar una fórmula más equilibrada entre el estar pendiente de la cámara y que el plano quede bonito y tal, ¿no? Y a la vez disfrutar de la comida, que al final es a lo que hemos ido a ese sitio. Así que nada, en los próximos vídeos iréis viendo distintas pruebas hasta que encontremos una forma en la que nos sintamos cómodos grabando y comiendo a la vez. Y bueno, ahora vamos ya por el desayuno. Isa, como veréis, es más de dulces y se va a comer un pedazo de bizcocho que además ya nos lo hicieron la primera vez que fuimos y acertaron de pleno con esa receta. Y yo, como soy más de salado, pues me voy a zampar este platazo de embutidos con pan tostado y aceite que me va a sentar seguro de maravilla. Y como no, un trozo de bizcocho del que Isa no se ha comido para rematar este pedazo de desayuno que me acabo de comer. Bueno, pues ya hemos desayunado y ahora nos estamos yendo dirección Rupit. Habéis visto que Emilia nos ha hecho un bollo de... ¿Era un bollo? Sí. Un bollo de maicena con un poquito de anís, que nos lo hizo en febrero cuando vinimos aquí por primera vez y estaba realmente delicioso. A Isa le encantó y le pedimos que nos lo preparara de nuevo, si era posible, claro. Y yo, como siempre, he tomado las tostadas con el embutido, que también un embutido de aquí que está buenísimo. Así que nada, nos vamos a Rupit a hablar con el restaurante, a ver qué nos preparan de comer y a ver el Sal de Sallent.
Permitid que haga aquí un pequeño paréntesis porque para los que viajen en furgo, este es un sitio muy bueno para dormir porque además de aseos tenéis zona para hacer cambio de aguas. ¿Vamos directo al restaurante? Sí. Mira, el Naulé. Aquí tiene unas neulas sin gluten súper buenas que luego vendremos a comprar. Y este es el Hostal La Estrella, que es donde vamos a comer. Ahora veréis que entramos y salimos del restaurante, y esto es porque, como ambos somos celíacos, cuando llamamos para reservar les informamos y nos pidieron que cuando llegáramos al pueblo, si podíamos, pasáramos a verles para comentar el menú y los platos del día y avanzarles lo que íbamos a pedir, porque así ellos lo tendrían preparado y se asegurarían de que no había habido ningún riesgo de contaminación cruzada. Bueno, pues vamos al Sal de Sallent. ¿Seguimos? Y desaparece. Ahora mucho mejor. Hola, Isha. Hola. Pues nada, ya hemos visto el Sal de Sallent y ahora volvemos a Rupit, al Hostal La Estrella, que nos espera ahí una mesa en el restaurante para recuperar toda la energía. Y bueno, empezamos con la comida con un aperitivo que nos sirvieron, que era a base de un zumo de sandía con un poco de queso y fuet de su tienda. Y luego nos trajeron algo que la verdad es que nos une a Isa y a mí, que es la pasión por el jamón, ¿no? Como veis, en este restaurante tienen una tostadora aparte para el pan sin gluten, que esto ya es algo que te aporta mucha tranquilidad como celíaco, ¿no? Esta vez Isa pidió un pollo al horno con verduras, especies y un poco de curry. La verdad es que olía de maravilla. Y yo me pedí unas costillitas de cordero de Ripoll, que estaban hechas a la brasa, y la verdad es que estaban también muy ricas. Y de postre yo pedí unos higos, que como veis, mientras yo hablaba con la camarera sobre mis alergias y demás, Isa poco a poco se acercaba para ponerlos bien y que quedara un plano maravilloso. Intentaba ponerlo bonito. Esa no la has tocado todavía. Y bueno, luego ella se pidió una macedonia de frutas que también le encanta. Ya puedo comer tranquilo. Y saliendo del restaurante, como habíamos compartido con vosotros al llegar al pueblo, pues nos fuimos al Naulé de Rupit, que es una tienda en la que venden las neulas, que son un postre típico de Navidad, muy similar a los barquillos, y que aquí las hacen durante todo el año y con rellenos y formas distintas. Bueno, ya hemos comido en el Hostal La Estrella
y está empezando a llover un poco, así que queríamos ir a la ermita para ver Rupit desde el otro lado del río, pero no va a poder ser porque está lloviendo, así que vamos a intentar ir al Morro de la Vella, que está a unos 30 minutos desde aquí, a ver si ahí podemos ver el pantano de Sau. Vamos allá. Y de nuevo volvemos al Mas la Serra para pasear un poco más por estos campos de postal y ya a prepararnos para la cena. Y la cena, como era de esperar, también fue magnífica. Esta vez empezamos con un trinchat que era a base de patata, col, un poco de butifarra negra, jamón y un aceite de oliva que es impresionante. Para luego seguir con un solomillo de cerdo con salsa de olivas negras que es impresionante, está riquísimo. Y luego, aunque había otras opciones, el flan del día anterior me había gustado tanto que yo repetí y esta vez Isa me siguió. Y bueno, después de otro desayuno como el del día anterior, ya toca hacer el checkout y volver a la realidad. Bueno, hubo alguien que dijo que lo breve si bueno, 2 veces bueno. Yo lo siento, pero no estoy de acuerdo con esta persona porque nos hubiese gustado que este fin de semana durara mucho más, pero bueno, ha sido breve y muy bueno, así que nada, hasta aquí nuestra aventura por Rupit y Mas la Serra y pronto compartiremos más. ¡Vamos allá!